Bien, vamos a ver un taller interactivo sobre el abordaje de la hipertensión arterial, enfocándonos al tratamiento y al manejo que debemos dar de la hipertensión utilizando la última guía que salió publicada hace pocas semanas del 2013. Como ustedes saben, la hipertensión es un factor de riesgo y que nos causa mucha enfermedad cardiovascular, muchos eventos, y es el causante principal de que los pacientes tengan una calidad de vida deteriorada o que tengan una mortalidad prematura. Yo les decía la otra vez que posiblemente es el trastorno que más incrementa la enfermedad cardíaca, más incrementa las encefalopatías y las nefropatías y otras enfermedades como por ejemplo la demencia cognitiva o demencia senil en los pacientes o aquellos pacientes que van posiblemente a un deterioro de insuficiencia cardíaca, y habíamos manifestado que existe la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. El manejo de los pacientes con prevención terciaria, habíamos dicho, ya el evento pasó y las consecuencias están ahí, como la falla cardíaca o la insuficiencia renal crónica. Habíamos dicho que es muy prevalente, más de 1.000 millones de personas en el mundo lo tienen. Habíamos dicho de que 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 4 mujeres tenía hipertensión y que posiblemente 1 de cada 5 de esas personas tienen toma de medicación, pero 1 de cada 5 de las personas que tienen tratamiento del problema y no todas están tratadas. Es la principal causa de muerte prematura, como decíamos, y estamos esperando el año 25 tratar de disminuir la prevalencia en un 25%. Hace unos 5 a 6 años se propuso eso, sin embargo creemos que no lo vamos a conseguir. Entonces desde el punto de vista sanitario, es la hipertensión común, es una enfermedad o factor de riesgo desastroso y por lo general viene acompañado del término silencioso. Entonces, esos 3 conceptos que están subrayados ahí, de común, desastrosa y por lo general asesina silenciosa, es lo más importante desde el punto sanitario. Ahí tenemos algunas repercusiones. Si yo soy hipertenso, tengo 2 veces la posibilidad de enfermedad arterial periférica. Si yo tengo hipertensión, tengo 3 veces la posibilidad de cardiopatía isquémica. 4 veces puedo desarrollar insuficiencia cardíaca en el transcurso del tiempo. Y miren cómo el impacto de la hipertensión en lo que se refiere a la encefalopatía o al daño cerebral es de 7 veces más. Ahora, ¿ustedes creen que el problema de la hipertensión es solo las cifras o existe algo diferente? Ustedes pueden afirmar que verdaderamente el problema de la hipertensión no es solo las cifras, o pueden decir que eso es falso. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es la cifra? Acuérdense cuando nosotros hablábamos de la toma de cintura, toma de cadera y todo eso, nosotros no consideramos que sea solamente la cifra, de tal manera de que eso es falso, porque tenemos que ver, las cifras se ven en horizontal, en esa tabla que yo les manifestaba que es importante, sino que debemos de ver al paciente en vertical, el hipertenso que no tiene enfermedad y está asintomático, el hipertenso que ya tiene daños pero que todavía sigue siendo asintomático, y el hipertenso que ya tiene un daño estructural y ya es sintomático. Entonces, desde ese punto de vista, ese concepto de que el problema es solamente la cifra no es así. El otro punto que ustedes vieron en esta diapositiva era relacionar cómo yo saco provecho
de cierto tipo de acciones para aumentar o disminuir el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Y supongamos que yo tengo aquí la presión arterial, mejor dicho, yo tengo un paciente con el perímetro abdominal, tanto varones como mujeres, y aquí tengo el índice de masa corporal. Si yo tengo un paciente con una obesidad 3 extrema, que es más de 40, y yo tengo cualquier perímetro abdominal que sea tanto menos de 102 si es varones o mujeres, o más de 102, sigue siendo un riesgo extremadamente alto en que el paciente tenga un índice de masa corporal extremo. De tal manera que cuando nosotros vemos el SCORE 2 y el SCORE 2-OP, ya no considera, y esta es la última guía, se recomienda que para evaluar el riesgo cardiovascular con los sistemas SCORE, pero mira que ya no es el SCORE solo, sino que ya tiene un número, que es el 2, y el SCORE 2-OP, que es para personas mayores, es decir, para personas mucho mayores de los que teníamos, para hipertensos que no presentan un riesgo alto, muy alto debido a la enfermedad cardiovascular o enfermedad renal establecida, una diabetes prolongada complicada o daño a órgano blanco grave como la hipertrofia ventricular o un factor de riesgo único muy elevado como el colesterol o la albúmina, es 1B. Es decir, que ahora nos dicen las guías, y esto es lo nuevo, de que debemos de utilizar esta tabla SCORE 2 y el SCORE 2-OP, y la diferencia entre qué es lo que ve el SCORE antiguo con el SCORE 2 es el colesterol no HDL. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de dislipidemia. El colesterol no HDL se traduce en el elemento importante para establecer el riesgo del paciente y se deja a un lado el colesterol total y el colesterol HDL como antes se utilizaba en la guía o en la tabla SCORE. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el colesterol no HDL? Colesterol no HDL es la resta al colesterol total del HDL. Entonces ahí se dice, por eso es el concepto, no HDL. Colesterol total, le quito el HDL y me queda el colesterol no HDL. ¿Y a qué llamamos colesterol remanente? El colesterol remanente, ¿ya? El colesterol remanente es la resta del colesterol total, el colesterol HDL que le había dicho, y le restamos el colesterol LDL. Eso se llama colesterol remanente. Y debe estar por debajo de 30. Si está por encima de 30, el paciente tiene un riesgo todavía de, a pesar de tener el colesterol LDL en meta, de tener eventos cardiovasculares. Entonces, ahorita hemos conceptualizado un dato muy importante que es el colesterol total, el colesterol no HDL y el colesterol remanente. ¿Cuáles son las características del colesterol no HDL? ¿Qué contiene el colesterol no HDL? Si yo le resto al colesterol total el HDL, ¿qué me queda? Si le saco el HDL, le resté, le queda el LDL, el VLDL, el IDL, los kilomicrones remanentes o los kilomicrones que no son remanentes. Miren, 5 estructuras, de las cuales, ¿cuál es la apoproteína que está en el colesterol llamado no HDL? La que predomina en el LDL, en el VLDL, en el IDL, predomina la ApoB100. ¿Cuál es la apolipoproteína que predomina en los kilomicrones y en los remanentes? ApoB48.
¿Cómo debemos detectar la hipertensión? ¿Qué nos dice la guía nueva? ¿Ya? Mire que es del 2023, que es la guía europea. Dice, se recomienda la detección de casos o el cribado oportunista de la hipertensión en todo adulto. Usted tiene que sospechar, si es uno de 3 pacientes que tiene hipertensión, cuando usted tenga un paciente adulto frente a usted, debe de sospechar de que tiene hipertensión y tiene que hacer un cribado. O sea, tomarle la presión para establecer si la tiene o no alta. ¿Estamos? El segundo, se recomienda mediciones regulares de la presión arterial en adultos a partir de los 40 años de edad antes de que el paciente, en pacientes que tengan alto riesgo. O antes, si yo tengo un paciente de 30 y tiene un paciente datos o es de alto riesgo, ¿como quién? Como el paciente diabético tipo 1, el paciente diabético reciente, el paciente que tiene alguna obesidad, el paciente que tiene el HDL bajo, el paciente que tiene un perímetro abdominal mayor, el paciente que tiene un índice de masa corporal aumentado, el paciente que tiene un índice de cintura-talla aumentado, a esos pacientes incluso antes de los 40 años, si tienen esos factores adicionales de riesgo, tengo que cribar la hipertensión. Y en tercer lugar, nos dice que en los individuos sin hipertensión, los intervalos de repetir la medición de la presión deben programarse en función de ¿qué? En función del nivel de presión, en función del riesgo que tiene de hipertensión el paciente y del riesgo cardiovascular. En pacientes con riesgo elevado, por ejemplo, se recomienda un seguimiento anual. O sea, un seguimiento anual de los pacientes. El otro punto que es importante, que sale en esta última guía, es lo que nos dice aquí. La presión arterial en la consulta o la presión arterial en casa se toma de esa forma. No se toma acostado el paciente. El paciente tiene que estar sentado, apoyando su brazo en una silla, que no tenga la espalda fuera del espaldar como vemos ahí. Así es la forma correcta. Miren el brazalete donde está, miren la posición de su brazo sobre la mesa y el hecho de que yo tenga no deseo de ir al baño, que no haya comido en ese momento, que no tenga deseos de alguna situación, que tenga dolor o algo, sería lo más conveniente de toma de presión arterial. Es decir, una presión tanto en casa como en consultorio estructurada de esa forma para garantizar una cifra de presión arterial adecuada. Muchos pacientes tienen deseos de ir al baño y que se termina la consulta con el médico en la consulta hospitalaria, por ejemplo, ellos están ahí que se orinan y nosotros le tomamos la presión. El paciente llega después de haber subido 2 gradas de escalera y automáticamente lo hacen sentar, si es que lo hacen sentar, y le toman la presión las enfermeras, y ese supuestamente se tiene que tener entre 3 y 5 minutos de descanso después de haber hecho una caminata, como es subir escaleras también. Entonces, todas esas cosas para la toma de la presión tienen que ir muy bien adecuadas. Estos ya lo vimos, que estos son los factores de riesgo adicionales. Memorícenlos bien porque son de preguntarse. Estos son los factores que se suman, ¿te acuerdas? Cuando el paciente es un paciente que tiene un nivel de estadio 1 de hipertensión asintomático, solamente tiene factores de riesgo. ¿Qué tenemos como factores de riesgo? Si yo tengo una glucemia de 100 o 125, ya yo tengo un factor de riesgo que se llama prediabetes. No puede ser igual un paciente hipertenso sin prediabetes que un paciente hipertenso con prediabetes. Otro, la obesidad. No es lo mismo tratar a un paciente o evaluar a un paciente su riesgo que es un paciente hipertenso con obesidad central o sin obesidad central. Mira el colesterol, mira el LDL de colesterol, mira menos de 40 en hombres y menos de 46 en mujeres. Si los triglicéridos están más de 150, ya tú tienes que agregarle un factor de riesgo adicional a los pacientes. Y acuérdate cuando tú te veías, ya vamos a ver la tabla, que decía estadio 1, estadio 2 y estadio 3 de la hipertensión, se sumaba sin factores de riesgo, con 2
o 3 factores de riesgo o más de 3 factores de riesgo, exceptuando la diabetes, porque en el momento que tú tienes diabetes e hipertensión, ya ese riesgo cardiovascular ya es de un paciente con mayor morbimortalidad. Entonces, cuando nosotros vemos las alteraciones de los órganos blancos, esas son las alteraciones de órganos blancos. Si yo ya tengo hipertrofia, habíamos dicho que es la principal alteración cardíaca inicial del paciente hipertenso, si yo tengo un espesor íntima media más de 9, una placa carotidia, ya es un factor que ha agravado y afectado el órgano. Si yo tengo una velocidad de onda de pulso femoral más de 12 segundos, que eso lo hacemos a través de un aparato, si yo tengo un índice de tobillo-brazo de menos de 0,9, que ya hemos visto de qué se trata, o que tenga una tasa de filtración alterada por una creatinina alterada, o que tenga una microalbuminuria o macroalbuminuria, o un índice albumina-creatinina más de 20 o más de 30 en las mujeres, se debe de considerar como afectación de órgano blanco. Y en el momento que yo digo, tú eres hipertenso y ya tienes afectación de órgano blanco, ya tiene un estadio 3 de hipertensión arterial. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles son las condiciones clínicas que pueden acompañar al paciente con hipertensión arterial? Es la enfermedad coronaria, es la insuficiencia cardíaca. Si yo tengo hipertensión y tengo datos de insuficiencia cardíaca, tengo síntomas, tengo signos, tengo la presencia de daño estructural, tengo un péptido natriurético elevado, ese paciente, si es hipertenso, ¿tiene mayor riesgo o no tiene mayor riesgo? Claro que tiene mayor riesgo porque tiene una condición clínica que aumenta ese riesgo. Si ya yo tengo un paciente hipertenso con una secuela de un daño cerebral, ese paciente tiene una condición clínica asociada que catapulta su riesgo. Asimismo, la retinopatía avanzada es un factor o condición clínica asociada. Ya habíamos dicho los estudios que debemos de utilizar de rutina en el paciente hipertenso, la glucosa para establecer si es diabético, si tiene intolerancia a la glucosa, el colesterol total y todo el perfil lipídico para establecer su riesgo, la uricemia, si tiene gota, porque también debemos de elegir qué fármaco no produce aumento del ácido úrico si el paciente tiene gota. Los diuréticos tiacídicos aumentan el ácido úrico y pueden agravar a un paciente que tiene hiperuricemia. Tendríamos que evitar ese fármaco en nuestro tratamiento, etcétera, etcétera, como vimos esos otros datos. Ahora, ¿cómo yo detecto hipertensión arterial? Vuelvo a insistir en esta tabla. Debemos de detectar hipertensión arterial en pacientes, todo paciente adulto, en pacientes que tengan más de 40 años o menos años si tienen alguna condición que nos amerita eso. Y por último, debemos de considerar que si yo tengo un paciente con hipertensión arterial, el hecho de que lo evalúen su riesgo una vez no significa que no debemos de hacerlo otra vez. Y usualmente en pacientes de alto riesgo esperamos un año para volverle a hacer una tabla de riesgo y determinar si hemos hecho algún beneficio en el paciente. Esta es la tabla de estratificación del riesgo del paciente que yo les decía. Estadio 1 no complicada, estadio 2 enfermedad presente pero asintomática y estadio 3 enfermedad sintomática. Esta es otra de las categorías de riesgo que nosotros vemos, pero más enfocada a los pacientes que tienen dislipidemia. Entonces, lo único que nos sirve esto es para establecer que riesgo bajo en diabetes no existe. ¿Existe el paciente de riesgo bajo en diabetes? No. Comienza con riesgo intermedio o comienza con riesgo moderado o de riesgo alto o de muy alto riesgo, pero no existe riesgo bajo en el diabético. Habíamos visto esto también en clases previas, el perímetro del cuello. El perímetro del cuello nos permite establecer una alta incidencia de hipertensos a aquellos pacientes que tienen un perímetro obesidad se dice, obesidad cervical incrementada. Entonces, la prevalencia de hipertensión fue mayor en los sujetos con obesidad en ambas regiones, tanto abdominal
como cervical, pero fue más sensible para establecer estos parámetros. Si una mujer tenía más de 35 centímetros de perímetro de cuello y un hombre más de 41, era más sensible en demostrar que ese paciente tenía hipertensión arterial. Bien. Ahora, ¿qué opinan de este caso? Vemos que el paciente es un paciente de raza negra. Viene a nosotros porque tiene hipertensión no controlada. Porque es un varón de 58, tiene un índice de masa corporal de sobrepeso o obesidad. Sobrepeso. Tiene una presión de 159/93, es diabético, es hipertenso, no se conocen daños a órgano blanco, antecedentes familiares de ambos padres tienen hipertensión temprana edad y está tomando esa medicación. La hidroclorotiazida, que es un diurético tiazídico, el losartán, que es un ARA2, amlodipina, que es un calcio antagonista dihidropiridínico, y la metformina, 1000 miligramos 2 veces al día para su diabetes. ¿Sí? ¿Cuántos fármacos antihipertensivos está tomando? Lo está tomando en forma aislada, parece, porque no está en una sola tableta los 2 o 3 medicamentos. ¿Estamos de acuerdo? Aisladamente lo toma. O sea, ¿cuántas veces se lleva a la boca él para tomarse una medicina? ¿Se lleva la medicina a la boca cuántas veces? Una para la hidroclorotiazida, otra para la losartán, otra para la amlodipino y 2 veces para la 5. ¿Qué pasaría si yo cogiese esos 3 medicamentos, hidroclorotiazida, losartán y amlodipina, en una sola tableta de presentación única? ¿Cuántas veces tendría que tomarse? No, una sola, porque ya están las 3 medicamentos adentro. ¿Qué otro caso tenemos? Tenemos este paciente que es mujer y también viene a nosotros porque no está controlada la presión arterial. Y ella es una mujer de 51 años, tiene un índice de masa corporal de sobrepeso 27, tiene una presión de 148/95. Entre 148 y 95, ¿cuál tiene mayor afectación en presión sistólica o diastólica? Es la diastólica. Si yo tengo hipertensión sistólica, que es propia del anciano, yo voy a ver más pacientes con hipertensión sistólica que son añosos, nuestros abuelos. ¿Y cuánto vemos de presión? 182/92 de presión. O 170/80 de presión en esas personas. ¿Cuál es lo grave del paciente en esas presiones? ¿Lo sistólico o lo diastólico? Lo sistólico. ¿Y qué te produce una hipertensión sistólica mal controlada, por lo general? Te produce un accidente cerebrovascular. Si yo tengo un paciente adulto joven, menos de 50 años, 55 años menos, y yo le tomo la presión y tiene 148/112 de presión, ¿qué es más nocivo para ese paciente? La diastólica. ¿Y de qué tiene tu padre, tu tío, que tiene esa edad? ¿De qué tiene eventos? De infarto de miocardio, porque hacen hipertrofia ventricular izquierda, y la hipertrofia ventricular izquierda no se acompaña de vasculatura coronaria. Se rarifica la vasculación coronaria. Entonces, al rarificarse, ¿saben lo que significa rarificarse? Hacerse como que no hay nada. Esa paciente va a tener más infartos agudos del miocardio. ¿Dónde tú has visto? Están en el área de emergencia ustedes ahorita en este hospital Guayaquil, ¿sí o no? Ustedes ven los viejos con infarto agudo del miocardio que llegan a diario, o ven relativamente jóvenes entre 50 y 60 años con infarto del miocardio y viejitos, nuestros abuelos con accidentes cerebrovasculares que lo encontraron ahí y lo encontraron con hemiplegia. Eso no así la realidad. Entonces ustedes tienen que, además de dar la cifra
priorizar cuál es el impacto sistólico y cuál es el impacto diastólico que tiene el paciente. Y para entablar a dónde lo ubico en el riesgo de acuerdo a esta tabla, yo tengo que definir cuál de estas dos presiones, y fíjense, la presión de ella es de 148/95, pero la presión de ella cuando llega a nosotros es de 175/114. Estas dos presiones son significativas. Ambas están produciéndole, o sea, no solamente va a ser una u otra la que le va a producir mayor deterioro, sino que en este caso ambas en esta mujer, de tal manera de que aquí lo debemos de ver, pero lo interesante es el antecedente médico de hipereclampsia del paciente, que tiene un cociente proteína creatinina en orina de 365, o sea que ya tiene una macroalbuminuria, y empezó a tomar estos fármacos, clortalidona por separado, losartán y nifedipina SR90 cada día. Aisladamente se lleva, ¿cuántas veces? 3 veces una pastilla en su boca. Esta tabla que ustedes ven aquí es sustancialmente importante para definir hipertensión resistente, hipertensión, ¿cuál otra hipertensión tenemos? Refractaria o resistente. Y esta es la última que vemos nosotros para definir algo. Lo habíamos tocado en las clases primeras, pero miren, ¿qué significa hipertensión resistente? Hipertensión resistente es un fallo de el objetivo de presión arterial o el control, a pesar de que yo soy adherente, o sea, yo tomo como paciente la pastilla, 3 o 4 medicamentos. Si yo con 3, pongámoslos con 3 o con 4 medicamentos, no me controlo la presión arterial, sabiendo de que yo estoy tomando los medicamentos porque yo soy adherente y yo soy cumplido, a eso se llama hipertensión resistente. ¿Cuál tiene que ser la dosis de esos medicamentos? Debe ser la máximamente tolerada e incluir diuréticos, calcioantagonistas y bloqueantes del RAS. Ustedes tienen estos bloqueantes del RAS, miren acá, en el morenito, ¿sí o no que están 3? Dosis máximas. Yo les preguntaré más luego si este paciente tiene hipertensión resistente o no. Pero miren, este paciente morenito tiene 3 fármacos, ¿sí o no? Este paciente que está aquí tiene ¿cuántos fármacos? Tiene también 3 fármacos a dosis máximas toleradas. Esas son las dosis máximas toleradas. ¿Cumple el criterio de hipertensión resistente? Aparentemente sí. 3 fármacos, no control, dosis máximas toleradas. ¿Qué pasa cuando yo tengo 4 fármacos y está controlado el paciente con esos 4 fármacos? 4 fármacos y está controlado, a eso también le llamamos hipertensión resistente, pero controlada. Fíjense la diferencia entre hipertenso resistente, no controlado, e hipertenso resistente, controlado. En el 1, ¿cuántos fármacos son? 3 a 4 que no controlan. Y aquí, 4 que controlan la presión. Y cuando hablamos de que yo le estoy dando 5 medicamentos y no está controlado, hablo de hipertensión refractaria. Eso tiene que metérselo en la cabeza. 5 medicamentos. No hay control, eso es refractario, hay que ir a ver muchas cosas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, estos 2 pacientes que están tomando 3 medicamentos, tienen hipertensión resistente y no están controlados porque ninguno estaba controlado.
¿Qué me dicen ustedes? A ver, digan. ¿Qué dicen? ¿Existe hipertensión resistente en ellos? Posiblemente en el concepto, pero usted no me lo puede garantizar. Porque para hablar de hipertensión resistente, usted tiene que cumplir unos criterios que vamos a ver. Entonces, la respuesta de este caso es que es tal vez o quizás. Cumplen el criterio numérico y el no control. Pero, ¿qué debemos nosotros de puntualizar? Este algoritmo. La hipertensión verdaderamente resistente debe de distinguirse de la presión o hipertensión pseudo resistente. Estos pacientes pueden tener hipertensión pseudo resistente. Deben de cumplir ciertos criterios para yo decir que verdaderamente tienen hipertensión resistente. ¿Y cómo lo hago? Miren el primer ejemplo. Tratamiento aparente hipertensión resistente. Aparentemente están resistentes. ¿Por qué? ¿Están tomando 3 medicamentos, sí o no? Perfecto. A pesar de 3 medicamentos a dosis topes o máximas, el paciente sigue estando con presiones altas, eso técnicamente podría ser hipertensión resistente. ¿Pero qué te dice? ¿Usted ya excluyó el efecto de bata blanca? Porque tú le tomaste en la oficina las presiones. Y si yo la tengo alta, debemos de pensar de que está haciendo hipertensión de bata blanca. ¿Y qué hemos dicho cuando pasa eso? Tenemos que hacerle un monitoreo de presión arterial ambulatoria. Entonces, cuando yo te tome una lección el miércoles y yo te pregunte, ¿usted cómo garantiza que la hipertensión resistente es resistente? ¿Con qué? Con un mapa. No puede haber un concepto de hipertensión resistente si tú no le has hecho un mapa previamente. ¿Por qué? Porque estoy saltándome a la hipertensión de bata blanca. En el momento que yo pienso, señora, usted está tomando 3 medicamentos y no está controlada ahorita que le estoy tomando en mi consultorio la presión arterial, pienso que usted tiene posiblemente bata blanca, vamos a hacernos un monitoreo de presión arterial para establecer con seguridad que la tiene o no. Si el paciente en el consultorio tenía presiones altas con 3 medicamentos, sospecho de hipertensión resistente, le mando a hacer un mapa y me traen las presiones normales, ¿él ya tiene hipertensión resistente? No tiene hipertensión resistente. Si me trae el mapa con cifras altas, ahí sí compruebo. ¿Qué otro paso debo de hacer? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Tú hablaste de adherencia y yo te decía, si yo tengo muchos más medicamentos que tomar, la adherencia hasta a mí se me puede perder porque me olvido de haber tomado tantas veces. Habré tomado la pastilla, un abuelito, habré tomado la pastilla, no tiene un nieto que lo oriente más. Entonces, la adherencia, ¿cómo nosotros tenemos que evaluar? Evaluar la adherencia de los medicamentos y recomendaciones de estilo de vida, que es otra cosa. Si yo estoy tomando 3 medicamentos, estoy tomando y chupando trago, estoy todavía con tabaco, no hago una dieta pobre en sal, estoy con hipertensión resistente todavía. No, lo que tiene es una mala adherencia al estilo de vida que tiene que cambiar, porque uno de los elementos del tratamiento del paciente hipertenso, diabético, dislipidémico o lo que sea, es cambios de estilo de vida. Cuando tengamos nosotros esas 3 observaciones, podemos recién decir que el paciente tiene, ¿qué cosa? ¿Queda claro esa parte? Bueno. Este es un gráfico de la última guía
de manejo. ¿Qué es lo nuevo? Que antes habíamos excluido a los betabloqueantes que están acá de ese gráfico que antes era un triángulo, ahora pues se podría hacer un hexágono. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el control de la presión, se puede hacer utilizando ARAs y ECAs, calcio antagonistas, beta bloqueantes o diuréticos en combinación. Y los colores, si ven que los colores son diferentes y el grosor de las líneas son diferentes, entonces si nosotros vemos los colores diferentes y el grosor diferente es por algo. Cuando yo combino y es más gruesa la línea y es azulada o verde o turquesa, vemos que los ARA o los IECA se van bien o se llevan bien con los diuréticos. Es una buena combinación. Cuando vemos acá en el extremo, vemos estos mismos bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona con un calcio antagonista, se llevan de maravilla ellos como combinación. Y miren cómo, cuando yo tengo un calcio antagonista, es menos, pero es efectiva, pero menos trascendente esa combinación, al igual que el beta bloqueante con el diurético es menos trascendente. Sin embargo, el diurético con el calcio antagonista se llevan bien por un efecto que ustedes dicen, los diuréticos me quitan el edema de los calcio antagonistas, pero en la práctica eso no es así, porque el edema de los calcio antagonistas no tiene que ver con retención de líquidos, sino por otro aspecto que en su momento lo vamos a ver. Ahora, cuando nosotros prescribimos, miren esta cápsula que ponen los europeos. Esta cápsula puede contener 2 o 3 medicamentos en una sola cápsula, como hemos visto. ¿Ya? Hay que comenzar a dar una combinación dual. Yo les decía a ustedes, no comiencen con monoterapia porque la monoterapia es la excepción de la regla. Y aquí te dicen comenzar con un tratamiento dual, ¿ya? De recibir la máxima dosis tolerada y ver en una sola tableta por la mañana que se incluyan 2 o 3 medicamentos para tener un mejor control de la presión y que este medicamento tenga el SPCS que se llama, que sea una píldora de dosis fijas que se llama, en la cual se contengan esos elementos farmacológicos. ¿Qué nos dicen? Adicionalmente a esto tenemos otros tipos de diuréticos, tenemos mineralocorticoides como la espironolactona, drogas diuréticos de asa como la furosemida, los alfa bloqueantes como la doxazosina, tenemos agentes de actividad central como el Aldomet, si ustedes lo conocen, vasodilatadores como la hidralacina, por ejemplo, y también en comorbilidades, y escúchese bien esto, porque esto es lo nuevo también, en comorbilidades especiales, como pacientes con falla cardíaca e hipertensión, los ARNI, que es el sacubitril valsartán, debe de considerarse como tratamiento. En el caso de ser un paciente con diabetes o con insuficiencia cardíaca, sea preservada o sea reducida o mejorada o mínimamente reducida la utilización de inhibidores SGLT2, y hay otros mineralocorticoides que no son esteroideos, o sea, que no tienen como la espironolactona, ese efecto hormonal que te produce alteraciones del potasio en eso, porque son ahorradores del potasio. Estos no tienen esta situación de producir un aumento del potasio, y tenemos fármacos que están ya indicados para estas comorbilidades especiales cuando tenemos hiperpotasemia en el paciente,
y queremos nosotros bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona en todo su conjunto. Esta es la estrategia general, y miren que yo les enseñé la otra vez en la clase previa la estrategia de la guía europea anterior. Esta es la última guía europea, en la cual en cualquier paciente con hipertensión arterial la estrategia general es bajar esto. ¿Cómo lo hacemos? Comenzar con combinaciones doble en pacientes, ya la terapia para muchos pacientes va a ser doble, va a combinarse un ARA o un IECA más un calcio antagonista, o en su defecto al calcio antagonista prefiero el diurético. ¿Cuántos porcentajes de pacientes se controlan con esa biterapia? 60%. ¿Qué pasa si no hay control? Yo voy a comenzar a darle la triple terapia. El calcio antagonista, el bloqueante del sistema renina-angiotensina y el diurético. ¿Cuántos puede controlar yo? El 90% de los pacientes. Si yo veo que tiene una verdadera hipertensión resistente, si yo tengo una verdadera hipertensión resistente, ¿qué debo de hacer? Darle espironolactona. Si se es hipertensión resistente verdadera, ese paciente representa solo el 5% de hipertensión resistente verdadera. Si yo con eso le he dado triple terapia, ustedes le han dado espironolactona, que sería la cuarta droga, y el paciente sigue hipertenso, usted tiene que considerar consultar con un especialista en hipertensión, porque este paciente tiene una hipertensión no controlable por todos estos pasos previos. Una cápite adicional es que los beta bloqueantes están utilizados o en monoterapia o en combinación con cualquiera de estos dependiendo de las características de los pacientes. Es decir, que la incorporación de los beta bloqueantes a esta triple terapia ya está presente. Eso para mí ha sido muy satisfactorio porque yo pensaba con la guías previas, habían rezagado a la utilización de los beta bloqueantes. Y en mi práctica clínica y en mi práctica tanto asistencial en el hospital como en la práctica privada, los beta bloqueantes para mí en la hipertensión en casos puntuales eran esencialmente útiles para el control de la presión en aquellos pacientes jóvenes hipertensos con gran factores como del sistema renina-angiotensina-aldosterona engatillado, que a veces puede estar o no, pero más el sistema simpático. Esos pacientes o mujeres también que te llegan relativamente jóvenes, entre 25 y 50 años, con presiones altas, pero sobre todo con frecuencias cardíacas altas. Ahí con un IECA, un sartán no le vas a ceder nada, pero con la utilización de un beta bloqueante, incluso asociado a un calcio antagonista, es la forma de la cual yo creo que los beta bloqueantes se han incorporado de buena manera al manejo de los pacientes. Entonces, el especialista en hipertensión es el que puede diagnosticar hipertensión refractaria. El refractaria de 5 más. Usualmente nosotros somos los que manejamos pacientes hasta los 4, ustedes lo pueden hacer con la espironolactona. Pero el especialista en hipertensión o el cardiólogo sería el que hace la evaluación del paciente que tiene 5 fármacos o más. Yo tengo pacientes con 8 fármacos, especialmente con renales crónicos, que tienen diálisis, y la diálisis te desconforma todo, porque tú sabes que también hay fármacos para la presión que son dializables. En algunas escuelas se dice el día que te toque dializar, no te tomas el medicamento porque te lo van a dializar. Antes de la diálisis, después de la diálisis puedes tomarla, pero antes de la diálisis no lo tomes, no tomes nada. Sin embargo, hay muchos bemoles de pacientes que durante la diálisis hacen crisis hipertensivas, entonces hay que actuar al respecto e individualizar a los pacientes. Esto ya les mostré a ustedes, ¿no? Hemos visto que nosotros podemos ver que el riesgo
de un paciente que no es controlado es como la imagen de la flecha, que nosotros podemos actuar, sí, procurándole ralentizar el daño a órgano blanco, que es fundamental, porque si yo no me daño el órgano blanco de la causa, factor de riesgo que tengo, yo no voy a tener eventos. Y si yo no tengo eventos, no progreso en la enfermedad, porque yo comienzo con riesgo, con un factor de riesgo, comienzo después en la evolución con un evento causante producto de ese factor de riesgo mal controlado y posteriormente la secuela de ese evento, que sería la falla cardíaca congestiva, la demencia o el deterioro de la función renal que nos lleva a diálisis. Habíamos visto que la otra imagen es evitar en lo posible o inhibir la progresión de daño a órgano blanco, y por qué no decir la regresión de órgano blanco, como son la utilización de IECAS o sartanes, reducen la hipertrofia ventricular izquierda, la microalbuminuria, y ahora los nuevos fármacos, como son los inhibidores SGLT2, tienen la capacidad de regresión del daño. Entonces, habíamos jugado ajedrez también, y esto es sustancialmente importante que ustedes lo tengan en cuenta, y lo vuelvo a repetir en esta clase, que cuando yo tengo un paciente controlado, lo puedo tener tolerante a lo que yo le estoy dando. Yo tengo un paciente que mejoro el control de la presión arterial, aunque el paciente me tolere el fármaco, pero todavía no he llegado a la meta, es decir, mejoro la presión pero sin llegar a meta. El otro no tolera lo que yo le estoy dando. Y el cuarto, mal cumplimiento, mala adherencia del paciente. Sabemos que en el primer caso debemos de continuar porque es óptimo su control y su tolerancia, y en el caso del otro debemos de insistir en la intensificación del tratamiento, aumentando la dosis del medicamento o agregando otro medicamento adicional en el tratamiento. En el paciente que no es tolerante al medicamento, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una modificación de nuestra intención primaria de tratarlo, y si el paciente tiene un mal cumplimiento, lo que debemos de hacer es una motivación para que él cambie esa actitud, porque tiene un factor de riesgo que, como vemos, es un factor de riesgo universal, agresivo. ¿Qué más le decíamos que teníamos? Es un factor de riesgo muy común. ¿Qué otras clases de fármacos emergentes en hipertensión arterial resistente vamos a tener? Ahí están los fármacos emergentes. ¿Cuáles son? Los péptidos natriuréticos auriculares, el sacubitril/valsartán. Ahora se está utilizando sacubitril/valsartán en pacientes con hipertensión resistente. ¿Qué otros fármacos tenemos en la palestra? Los IPA, que son los aminopeptidasa A o inhibidores de acción central. Están en marcha estos procesos de investigación. ¿Qué otros? Tenemos los fármacos que son los ERA, son antagonistas de los receptores de endotelina. ¿Se han oído hablar? La endotelina es el vasoconstrictor más potente que existe. Y si yo lo inhibo a través de un antagonista de esa endotelina, voy a encontrar una vasodilatación, una disminución de la presión arterial. ¿Qué otros fármacos? Los antagonistas no esteroides, los receptores mineralocorticoides. Ya lo tenemos. ¿Te acuerdas que te mostré, te decía que no son corticoides, son los nuevos mineralocorticoides, o de receptores mineralocorticoides sin efectos de ginecomastia, sin efectos endocrinológicos, sin aumento del potasio? Tenemos los ARNI, que se difieren de acá, porque estos de aquí son lo mismo, exacto, que este de aquí es oral y este de aquí es intravenoso. O sea, péptidos natriuréticos auriculares son intravenosos. En falla cardíaca aguda no nos han dado muchos resultados, pero sí posiblemente en pacientes con hipertensión y resistente podrían ser alternativas en puntuales pacientes, no en todos. El ARNI, y tenemos el que ha roto todos los paradigmas, que son los inhibidores del cotransportador sodio-potasio 2, que son la dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina, ertuglifosina, que son fármacos que ya 2 de ellos los tenemos en el mercado, y posiblemente son fármacos que lo podríamos utilizar como emergentes en aquellos pacientes en los cuales necesitamos
alguna ayuda para el manejo de los pacientes con hipertensión arterial.